Normalmente a las personas se les suele categorizar en el espectro de la creatividad versus racionalidad. Es algo así. En mi caso, yo sufro constantemente esta lucha interna. De hecho, un día normal, para mí, se parece mucho a algo así. Cuando estoy trabajando, es algo como esto. Siento un gran vacío emocional y de espíritu. Y yo tengo que terminar esta presentación de trabajo para mañana. El trabajo es la nueva esclavitud del siglo XXI. No eres dueño ni de ti ni de tu tiempo. Ya, pero tengo que trabajar si no me quiero morir de hambre. Nikola Tesla, ¿vale? Vincent Van Gogh. ¿Se murieron de hambre? Sí, se murieron de hambre, pero son genios que marcaron a la humanidad con su creatividad. Lo único en lo que nos parecemos a Tesla o a Van Gogh es en que nos vamos a morir de hambre si no entrego esto mañana. Nah, tío, venga ya. Por fin terminé. ¡Ey! Genial. Nos tomamos un whisky y tocamos el piano. Podemos tocar el piano sin emborracharnos. ¿Por qué me odias? Y cuando he dejado de trabajar, es algo más parecido a esto. ¿Estás haciendo dinero? No, estoy jugando al LOL. ¿Y por qué no estás haciendo dinero? Porque ha terminado mi jornada laboral. ¡Maldito desgraciado! Llevo muchos años de mi vida reprimiendo una de las dos partes, la creativa. Ya sabéis, por esto de ser adulto y eso. A la otra parte, la racional, tampoco es que le hiciera mucho caso, pero al menos no la reprimía deliberadamente. El caso es que han pasado muchas cosas en mi vida en los últimos meses y lo he visto como una oportunidad para pararme a reflexionar y ver qué quiero hacer con mi futuro. Y después de pensarlo largo y tendido, me he dado cuenta de que no tengo ni idea de lo que quiero hacer con mi vida. Pero supongo que quiero hacer algo más personal y menos comercial. Algo más mío. Algo más experimental, sin tener que preocuparme de tonterías como la monetización, el copyright o las visualizaciones. Algo más libre. Estas plantas pertenecen a la especie Carpobrotus y tienen una cualidad que siempre me ha llamado mucho la atención. Son xerófilas, lo que significa que viven en climas extremos. Como en medio de una puta duna. Como habrás podido imaginar, las dunas, que son montañas de arena pegadas al mar, no tienen mucha agua que ofrecer a las plantas, y la poca que tienen está petada de sal. Cualquier otra planta sucumbiría a estas condiciones de mierda, pero el Carpobrotus aquí incluso florece. Verás, lo que hacen estas plantas es acumular toda la sal en una sola hoja. La petan de sal hasta que la hoja no puede más. Entonces, las hojas que se van llenando de sal se vuelven de este color rojizo tan bonito. Y cuando la hoja ya está completamente llena de sal, la hoja se muere. Se muere y se desprende de la planta, asegurando su supervivencia. No puedo evitar pensar que muchas personas pertenecen a la especie Carpobrotus. Transitan por la vida absorbiendo mucha sal y después ignorándola
acumulándola en algún rincón de su ser para no tener que lidiar con ella. Y posteriormente van sacrificando pequeñas partes de sí mismos para no morir y poder seguir adelante. No sé qué estoy buscando exactamente, pero sí sé que quiero dejar de sacrificar partes de mí y quiero empezar a crear. Vale, y ahora ¿cómo cojones funciona un puto dron? ¡Coño!